Ya comenzado, pero te comentaba quiénes somos nosotros. Dale. Eh, Somos del Partido Libertario, Ujú. Catamarca. Yo soy como el que estoy coordinando esto. Soy Sí, docente de la universidad y un poco siempre me ha interesado la cultural, ¿no? Que nosotros dentro, que estamos dentro de la universidad, para mí es la madre de todas las batallas, ¿no? Especialmente tal dentro de cual, la universidad. Y tu tal cual. énfasis en la verdad, ¿no? El énfasis en la verdad, porque, o sea, yo el otro día en mi ámbito siempre vemos que es como que decir la verdad es censurado, o sea, hemos llegado a un estado donde la verdad, bueno, un filósofo dijo la verdad ha muerto, no hablamos de la posverdad. Ujú. Y bueno, yo estoy en una facultad que es la Facultad de Humanidades, esta filosofía, historia, ciencia de la educación, ¿no? Y hay un discurso incuestionable, una bajada de línea incuestionable. Bueno, dentro del grupo de libertarios hay chicos muy jóvenes Ujú. que no tienen ni idea de todo es de tu lucha, de los 70 o tienen la versión que han recibido de la Lógico, secundaria, ¿no? Esa tal versión cual. La de versión héroes y villanos. oficial. La versión Exacto, oficial, la historia oficial. tal cual. Así que bueno, esa era la idea de que vos nos cuentes un poco, de hacer lo que ellos te pregunten, quizás algunas preguntas te pueden parecer, porque son algunos muy jovencitos, No, 17, no tengo 18 años. problema. He dado clases en colegios secundarios, así que no hay pregunta que me sorprenda en términos de que pueda parecer pueril o no, porque es acorde a la edad de cada uno y a lo que sabe cada uno. Y yo entiendo que este es un tema tabú y que no se le ha explicado debidamente a la sociedad, así que no hay ningún problema. Me pueden hacer la Exacto, pregunta que quieran. exacto. Bueno, Fede, ¿te parece que comencemos para ser puntuales con Victoria? Sí, sí. Bueno, yo primero la voy a presentar. Victoria, la doctora Victoria Villarroel es abogada, egresada de la UBA, y es la fundadora del Centro de Estudios Legales sobre Terrorismo y sus víctimas. Ese es su tema, desde donde viene trabajando desde hace muchos años. Ha escrito varios libros. El último se llama las otras víctimas, ¿no? Tengo varios libros. Uno es, lo llaman Jóvenes Idealistas, ese lo escribí con el equipo de nuestra oficina, de nuestra ONG, que es una asociación civil. Después está Los Otros Muertos, que lo Los otros muertos. coescribí con Carlos Manfroni. Y después he escrito ensayos para otros libros. El último fue La Nación Dividida, que son distintos ensayos sobre la década del 70, que fue del año pasado. Perfecto. Es el segundo libro es el que yo lo he leído. Exacto. Vicky, mi primera pregunta introductoria, para que después Sí. vos nos cuentes bien un poco a qué te dedicas y qué implica el trabajo en esta fundación, en esta ONG. ¿Podemos decir de manera certera que existen en Argentina víctimas de terrorismo de primera y víctimas de segunda? ¿Te parece a vos así? Mira, lo que existe sí, en efecto, en Argentina existen víctimas y el resto de la sociedad. Las víctimas tienen derecho a todo, tienen derecho incluso a derechos humanos que no les corresponden, pero que el Estado se los ha otorgado igualmente para sostener un relato histórico respecto de la década del 70. Relato que se extiende en el tiempo para atrás o para adelante, porque no es solamente la década del 70. El Estado sostiene también versiones distintas respecto de atentados en la década del 60 o los fusilamientos luego de la Revolución Libertadora, Operativo Cóndor, que fue en la década del 60. O sea que hay toda una serie de hechos históricos, toda una época en la cual el Estado argentino, en los distintos gobiernos, ha sostenido una política de Estado única que es un relato. Es decir, es contar una visión histórica que en muchos casos está sumamente reñida, está sumamente distorsionada de lo que fueron los hechos como sucedieron. Y después están el resto de la población. Cuando hablo del resto de la población, hablo de todos aquellos ciudadanos que fueron directa o indirectamente víctimas del terrorismo. Los que fueron directamente víctimas del terrorismo se ocasionaron mayoritariamente en la década del 70 y principalmente durante los gobiernos democráticos.
Este es un dato sumamente importante porque uno de los mitos de la década del 70 habla de que los jóvenes idealistas, es decir, los miembros de Montoneros y el ERP, que eran organizaciones que cometieron actos de terrorismo, luchaban contra una dictadura. La realidad es que del 73 a marzo del 76 se cometen la mayor cantidad de atentados terroristas de la década del 70. Y en democracia. Decir, entonces, claro, entonces ahí hay un discurso que no se condice con los hechos. Ahí se ocasionaron la mayor cantidad de víctimas y por supuesto algunas fueron directas, otras fueron indirectas. Por ejemplo, cuando explotaba una bomba, si una persona asistía a alguno de los heridos y en ese atentado sufría algún tipo de daño, por ejemplo, se le caía la mampostería del edificio o perdía bienes o algo por el estilo, esa es una víctima indirecta. Bueno, tanto víctimas directas como indirectas han quedado totalmente eliminadas de lo que es el relato histórico. Y esto ha ocurrido para garantizar el lugar único de víctimas de las primeras que mencionamos, las que llamaste víctimas de primera. Que, y esto es importante, más allá de que nos estamos adelantando un poco como en el orden, pero estas víctimas de primera son corresponsables de lo que pasó en la década del 70. O sea, no son inocentes en su mayoría, ni son personas, digamos, del común de la sociedad. La mayoría integraba organizaciones armadas, tenía entrenamiento militar, entrenamiento psicológico, habían hecho sus primeros pasos en lo que era el terrorismo urbano o rural en Cuba o en Palestina. Entonces nos encontramos que lamentablemente la historia argentina está, bueno, contada, relatada como si fuera un cuento, como si todos nosotros fuéramos chicos de jardín de infantes, y nos cuentan la historia como a conveniencia de lo que es un sector, el sector de los terroristas. Y si vos cuestionás, pasas a ser un negacionista, que es mi caso. Exactamente. ¿Y qué te provoca cuando ves gente, bueno, estos terroristas, porque uno nunca, vos te escuché a vos mismo decirlo, nunca uno deja de ser terrorista, digamos, ¿no? Para mí no. Cuando los ves algunos, inclusive en lugares de poder, uno, por ejemplo, yo, Nilda Garré, ministra de Defensa, digamos, Kunkel, el propio Anguita, Berbinsky, o sea, gente que yo les contaba a los chicos, o sea, hoy en día vos los ves y están con la ramita de olivo, los derechos humanos, la paz, y bueno, en los 70 esos tipos eran asesinos crueles, ¿no? Pero vos no podés decir eso. No podés para nada decir eso, pero imagínate, yo te lo pregunto a vos a ver qué te parece. Para vos, un tipo que violó a una mujer, ¿deja de ser violador después de aunque se arrepienta, aunque pague su condena? Sí, paga su condena penal y la deuda con la víctima, pero ¿deja de ser violador quien pasó ese límite? Bueno, el terrorista es lo mismo. Es una cuestión de valores. Si vos Exacto. ves la forma en que mataban y lo poco que la crueldad con la que mataban, torturaban, era una cuestión de valores. Tienen un desprecio por la vida. Exacto, eso es un poco lo que yo quiero transmitir con que cuando vos fuiste terrorista, sos terrorista para siempre. Obviamente, te podés haber arrepentido, podés haber hecho una evolución de tu pensamiento, podés incluso haber pagado una pena de prisión por tus crímenes, pero una vez que vos pasaste el límite de considerar a los demás un objeto a eliminar, desde el momento en que vos tomaste a los demás como una cosa que merece ser removida, que merece ser eliminada, desde el punto que vos hiciste eso, abandonás cualquier tipo de unión con el resto de la sociedad y sos terrorista para siempre. O sea, no hay forma de que esa persona pueda retroceder en el tiempo. Son crímenes sumamente aberrantes. Entonces, la verdad que cuando veo terroristas en el poder o en los medios masivos de comunicación, que hay muchísimos, o incluso en el poder judicial, por ejemplo, hay jueces que han integrado
organizaciones como el Ejército Revolucionario del Pueblo y hoy están juzgando delitos de lesa humanidad. O sea, un contrasentido, una cosa que es hasta como una burla. Pero cuando vos ves eso, y en mi caso yo siento bastante repugnancia, me genera mucha indignación, pero esa indignación no queda en el Twitter, no queda digamos, en lo solamente testimonial. Esa indignación se transforma en combustible para luchar. Entonces, nosotros creamos la asociación civil en el año 2006. Yo no la podía crear antes porque la verdad que era muy chica y además tampoco era abogada, o sea, yo me recibí en el 2003 recién de abogada. Me llevó 3 años entender cómo le podía explicar a los demás quiénes eran las víctimas del terrorismo sin cometer los errores que habían cometido otros grupos y otras personas a lo largo del 83 en adelante. Así que me dediqué a estudiar esos 3 años todo lo que no había aprendido ni me habían explicado en la facultad. Me puse a estudiar realmente derechos humanos, derecho internacional humanitario, a leer libros de los dos lados. Por supuesto, si vos no conocés al enemigo que tenés que combatir, al enemigo ideológico para mí, pero bueno, para ellos nosotros somos enemigos a todo sentido, pero si vos no lo conocés, difícilmente podés combatirlo, difícilmente podés retrucar sus afirmaciones. Así que en el 2006 creamos la ONG y desde ese momento, si bien nos tocó el peor momento histórico de la Argentina para llevar adelante esta lucha, porque nos tocó Néstor Kirchner, después Cristina Kirchner, después los 4 años de Macri, que fue 4 años de siesta, o sea, en el cual perdimos olímpicamente 4 años de nuestras vidas. Ya llevamos un montón de años y sin embargo seguimos luchando, o sea que siempre, y seguimos luchando, y en mi caso, como verás, no es un mensaje muy fúnebre ni muy solemne, o sea, soy una persona que lo ve como con cierta alegría la lucha, y creo que así hay que tomarla, y un poco me gusta plasmarle eso a ustedes que también están en la lucha política. Victoria, ¿vos crees que esta construcción, este relato setentista, edulcorado, donde, bueno, hay una parte que son los villanos y otros son los jóvenes idealistas, como les encanta describirse a ellos mismos, se debe puramente a cuestiones político-ideológicas o hay un gran negocio también? En algún momento te escuché hablar de los subsidios del Estado. ¿Podrías explayarte un poquito sobre este tema? Sí. Mira, cuando en el año 83, en diciembre del 83, asume el presidente Alfonsín, luego del gobierno de facto, que duró casi 7 años, a partir de ese momento comienza la reestructuración de alguna forma, el reescribir la historia de toda la década del 70. O sea, esto no arrancó con los Kirchner, esto arrancó desde que comenzó la democracia. Y, y eso tuvo una serie de objetivos, el reescribir el pasado. Primero, garantizarse su impunidad. Si no hay víctimas del terrorismo, no hay terroristas, lógicamente. Si vos no tenés ninguna víctima de una bomba, es porque nadie puso una bomba. O sea, eso es lo que piensa la sociedad. Entonces, el primero fue garantizarse la impunidad. Y el segundo fue vivir de esto. Eh, con lo cual tu pregunta en realidad engloba las dos cosas. Esto es un hecho obviamente ideológico, es un hecho de supervivencia, porque ninguno de los terroristas quiere ir preso, entonces por supuesto necesitan quedar ante la historia como inocentes. Por eso también la creación de lo que es la idea del terrorismo de Estado, un terrorismo mayor al terrorismo. Y esa es una construcción totalmente artificial que solamente se sostiene en Argentina. Es una teoría política, no es una teoría judicial, no es una teoría jurídica. Entonces, de hecho, no está plasmada en ningún tratado internacional de derechos humanos. Sin embargo, en Argentina, vos fijate que maneja totalmente el ámbito discursivo lo que es el terrorismo de Estado. Entonces, pero vos creás un terrorismo mayor al terrorismo y entonces de esa manera hay una víctima que es más víctima que otra. Eso Entonces es ahí... clave, la creación de un monstruo enorme Exacto. que justifica todo lo otro. Justifica lo otro, pero además yo soy abogada, entonces cuando el Estado comete abusos a los derechos humanos o violaciones a los derechos humanos, eso está estipulado en el derecho administrativo, en el derecho penal, o sea, eso está estipulado. No necesitas crear una figura extra
más que por cuestiones ideológicas como es la del terrorismo de Estado, que es crear un terrorismo mayor, como que algo es más importante que las bombas mismas, que los secuestros, etcétera. Entonces, la condición de víctima del terrorismo a secas termina siendo mucho menor que la del terrorismo de Estado. Entonces, ellos han hecho mucho trabajo en lo intelectual. Como vos decías, vos trabajás en las universidades, la batalla cultural se dio en las universidades. Todo el tema de la teoría del terrorismo de Estado surge de un libro escrito por un terrorista ya fallecido que se llama El Estado Terrorista. El terrorismo de Estado existía como doctrina política, como teoría política, existía por supuesto en el mundo, pero esta persona que se llamaba Eduardo Luis Duhalde, que fue secretario de Derechos Humanos durante casi todo el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina hasta su fallecimiento, escribió este libro, El Estado Terrorista, y le dio un giro, le cambió lo que era el sentido a esta teoría. Y bueno, este libro lo escribió a principios de los 80. O sea que imagínate que venimos hace mucho. Entonces, de nuevo, para redondear a tu pregunta, sí, esto es una cuestión de tipo ideológica, pero también es una cuestión de supervivencia, porque nadie quiere ir preso por los crímenes cometidos. Y segundo, de vivir a costa de esto, de realmente continuar con esta herida abierta, siempre, para que siempre haya dinero para un determinado sector de la sociedad que es víctima y que no se sacia con absolutamente nada. Porque quiero contarle a los que nos están escuchando, a los chicos del Partido Libertario de Catamarca, que el Estado argentino, desde el gobierno de Menem, les ha dado indemnizaciones, se les han dado pensiones vitalicias, tienen exenciones impositivas, es decir, hay provincias como la de Buenos Aires, donde si vos sos madre o padre de un desaparecido, no pagás lo que es el impuesto municipal. Les han dado, bueno, por supuesto han accedido al poder, a distintos cargos importantísimos en la función pública, ellos o sus familiares, porque, y esto es importante también mencionarlo, que una persona diga que fue desaparecida no necesariamente significa que está muerta. Puede haber sido detenido, desaparecido, y entonces detenta esa condición hasta el día de su muerte, como si fuera, no sé, un sello de inocencia per se. Entonces, esto ha traído que, bueno, que además se otorguen millonarios subsidios a sus ONGs de derechos humanos, que por supuesto tengan acceso a bienes del Estado, como sucede en la ciudad de Buenos Aires, donde el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, que son 17 hectáreas en plena ciudad de Buenos Aires, hoy por hoy la manejen un puñado de personas que integran abuelas, madres, el CELS, Asociación de Detenidos Desaparecidos, etcétera, en vez de ser un lugar donde toda la comunidad pueda utilizar esos bienes del Estado, o que tuviera el fin original, que era hacer escuelas de la Armada en distintas especialidades náuticas. Así que definitivamente sí, hay un gran negocio y hay la necesidad de un sector de ser los únicos que pueden detentar el dolor. Qué increíble eso. O sea, es una idea que a mí me parece hasta perversa, que solo algunos tienen derecho a sufrir públicamente, los demás no. Claro, eso vos lo ves mucho en cuando ellos vierten opiniones sobre cualquier tema político, inclusive de Latinoamérica. A mí me llama la atención cómo mientras se producía el fenómeno en Bolivia y el fenómeno en Chile, parecía que algunos tipos de represiones son buenas en Bolivia, que venía de tantas, de un debacle de desacierto y bueno, y violaciones a la Constitución de Evo Morales. Y en Chile cualquier cosa que hacía Piñera era ya una aberración, una violación a los derechos humanos, un exceso de fuerza, etcétera, ¿no? Y bueno, pareciera como que miden, hay terrorismos buenos, terrorismos malos. Bueno, creo que una de las mejores formas de identificar a la izquierda, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, es ver el doble estándar que sostiene en casi todos los temas. Es decir, según el tema y según donde ellos estén parados, van a opinar de una manera o de otra. A mí, por ejemplo, se me acusa de negacionista
porque hablo de las víctimas del terrorismo y por supuesto se me trata de relacionar de alguna manera con el gobierno de facto. Yo soy abogada y tiendo siempre a hablar con propiedad de los términos jurídicos, nunca voy a hablar panfletariamente, entonces nunca vas a ver que yo me refiera de una manera distinta a como son los términos jurídicos. Por eso no reproduzco la teoría del terrorismo de Estado, porque no es una teoría de tipo jurídica. Y a esto me refería con que, bueno, tuvimos un gobierno de facto. Por supuesto yo no estoy de acuerdo con la interrupción del orden constitucional, por supuesto no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos, pero menos estoy de acuerdo con que cercenen la historia para justificar a un sector, responsabilizar únicamente al otro y desaparecer de la memoria colectiva a miles de víctimas. O sea, digamos toda la verdad, aunque no nos guste, aunque no sea cómoda, aunque no sea la que está totalmente de mi lado. La verdad tiene que ser independientemente de dónde uno está posicionado. Pero aquí en Argentina se ve muy marcadamente que en algunos momentos, si la represión la hace un gobierno de izquierda, está bien. Si la represión la hace un gobierno sin ideología, como fue el de Macri, realmente fue un gobierno sin ideología, o un gobierno de centro derecha, entonces ahí está mal. Si se pasa por arriba de las leyes o de la Constitución en un gobierno de izquierda, está muy bien, está habilitado eso. Pero si eso ocurre en un gobierno de otro signo, no, eso no se puede. Entonces, cuando vos querés identificar realmente a una persona que adolece de lo que es el problema de ser de izquierda, es muy fácil entender su diagramación, sabiendo que va a haber una serie de temas en los que va a justificarse y una serie de temas en los que va a condenar. Un sesgo ideológico. Tal cual. Y así definitivamente es muy difícil construir una sociedad con ellos, pero además también sostener lo que es un orden para toda la sociedad, porque si vos vas a justificar a Fidel Castro, que tuvo y permanece aún muerto, pero sigue siendo una dictadura lo de Cuba, y no vas a justificar un gobierno de facto, o sea, si vas a justificar un gobierno de facto de 50 años y no vas a justificar un gobierno de facto de 7 años, entonces algo te está pasando. O no justificas nunca o justificas todo, pero por la mitad no, como que no queda. Victoria, ¿qué opinás de, no sé si fue simplemente algo discursivo que lanzó Alberto cuando estuvo en Francia, yo lo leí en los diarios, de que alguien le sugirió la idea de aprobar una ley o leyes, legislación en el Congreso, a los fines de penalizar a quienes nieguen el número 30.000 desaparecidos. A mí me pareció aberrante, tremendo, que por ley te obliguen, so pena de ir preso o de multa económica, a mentir. Eso nunca parece algo orwelliano, ¿no? No solamente eso, sino que además el mismo Estado contradice esa afirmación, porque distintos organismos del Estado abiertamente dicen que no son 30.000. Y te voy a dar un ejemplo. El Parque de la Memoria en la ciudad de Buenos Aires contiene los nombres de todos aquellos que fueron desaparecidos o que murieron defendiendo los mismos ideales de justicia y verdad. Eso dice la placa en la que vos ingresás al Parque de la Memoria en la ciudad de Buenos Aires. O sea que ahí ya te encontrás que ahí hay nombres de personas que supuestamente fueron desaparecidas sumados a nombres de gente que combatió, o sea, murió combatiendo por los mismos ideales de justicia y verdad de los primeros. No sé cuáles son los ideales de justicia y verdad que te justifican poner bombas y matar civiles en una ciudad, pero bueno, vamos a pasar por delante. Entonces allí están contenidos los nombres de estas personas. Bueno, yo te digo cuántos nombres hay en este momento, porque ellos van depurando y lo van cambiando, ¿viste? Cuando nosotros hacemos un reclamo por las redes sociales, después el nombre desaparece, después vuelve a aparecer, o sea, es una cosa bastante escandalosa lo que pasa con el Parque de la Memoria, que además es un parque que tiene empleados, tiene un presupuesto, o sea, es un parque que nos cuesta una buena cantidad de dinero a los ciudadanos de Buenos Aires. En este momento hay 8.751 nombres. Entonces, ya no hay 30.000. Por supuesto, hay paredes
donde el mármol está vacío, a la espera de llenarlas con nombres de no sabemos quién. Porque imagínate que si pasaron 36 años de democracia y con todo el dinero que el Estado le dio a distintos organismos de derechos humanos, con el dinero que les dieron estados extranjeros a estos organismos de derechos humanos, hay países que han sostenido abiertamente a madres, a abuelas, al CELS, como por ejemplo Holanda, España, Francia, Noruega, Suecia. O sea que con todo ese dinero solamente hay 8.751 nombres, pero de nuevo, no todos son desaparecidos porque incluyeron a gente que era combatiente, es decir, hay gente que no murió porque la desaparecieron, murió combatiendo. Pero además la situación llega a la perversidad de que además incluyeron víctimas del terrorismo, es decir, gente asesinada por ellos mismos, que son víctimas nuestras y que las han incluido porque les conviene por razones etarias, es decir, por edad. Hay víctimas que nosotros tenemos que son jóvenes, de 20 años, de 18 años, etcétera, que están incluidas en el Parque de la Memoria como víctimas del Estado, cuando murieron por un coche bomba o en un ataque a una unidad militar. Entonces, ¿cuál es el número real? Bueno, ahí ya tenés que, si el Estado nos obliga a decir que son 30.000 desaparecidos y nos va a mandar a la cárcel por eso, bueno, en mi caso yo voy a ir de cabeza, porque yo no voy a decir jamás que hay 30.000 desaparecidos porque el mismo Estado lo niega. Y no voy a sostener una visión que nunca han demostrado. El día que la demuestren, hablamos. Mientras tanto, ya después de 36 años de democracia, no se puede continuar con este número mitológico. Estamos en pleno siglo XXI, a mí que me vengan con la mitología, no me va. Con el simbolismo al que apelan ellos, dicen, es simbólico. Tal cual, no me importan los símbolos, a mí lo que me importa es la exactitud porque estamos hablando de seres humanos, que desaparecieron y estamos hablando de seres humanos que son juzgados por esos supuestos crímenes. Entonces, estamos hablando de seres humanos que además fueron asesinados por varios de los que están en ese parque. Entonces, yo no voy a sostener de ninguna manera los 30.000. Entonces, pero ahí tenés que el Parque, por ejemplo, de la Memoria tiene 8.751 nombres. Me gustaría saber de esos 8.751 nombres cuáles son efectivamente desaparecidos. Porque de nuevo, descontá las víctimas que incluyeron, nosotros encontramos aproximadamente 20, 30 víctimas, descontá los que murieron en combate, nosotros hemos encontrado gente que murió armando una bomba, o sea, estaba armando la bomba explotó, mató a esa persona y esa persona está incluida en el parque. No sé si vos estás al tanto del caso de, acá le llaman la prensa, la masacre de Capilla del Rosario en Catamarca. Sí, fue el intento el ataque al Regimiento 17. Exacto, bueno, que acá sí. Los medios lo presentan como que los guerrilleros, después de haber intentado con armas, era un ejército, que se rindieron y fueron, esa es la versión de ellos, y por supuesto que hay muchos abogados detrás, porque por supuesto me imagino que están buscando un subsidio, ¿no? Obvio. Y un subsidio del Estado, ¿no? Sí. Y bueno, la versión de ese momento era que evidentemente hay pruebas de que hubo combate, pero ellos sostienen de que se rindieron y que después fueron fusilados. Por lo tanto, ahí entraría la violación a los derechos humanos. ¿Cómo se cuenta el proceso anterior? ¿Cómo se puede partir el mismo evento entre un grupo que entra dispuesto a matar a otro grupo? Y después, y esa parte no es violación de derechos humanos, pero en la última parte lo armaron todo ese relato, que son muy buenos obviamente en armar relatos, en que son inocentes que murieron víctimas fusilados ahí, cuando la verdad es que eran milicias, que tenían la intención de matar y mataron gente ahí. Exacto, y además esto ocurrió en democracia, entonces también esto es importante mencionarlo, es un hecho que ocurre contra una unidad militar en democracia. No todos los grupos terroristas que han existido a lo largo de los últimos 50 años han tenido la capacidad armamentística y la capacidad logística y de preparación
como para enfrentarse a las Fuerzas Armadas de un país. Por ejemplo, la ETA fue combatida exclusivamente por la Guardia Civil, es decir, por los policías. ¿Por qué? Porque nunca fueron un ejército irregular. Cuando hablamos de ejército irregular estamos hablando de un ejército que tiene todos los componentes de un ejército, pero no es el ejército oficial de ese país, no es el ejército regular de un Estado. El Ejército Revolucionario del Pueblo, cuando ataca el Regimiento 17 de Catamarca, entre otras unidades, porque no fue la única, lo que pasa que en esa, de alguna manera, el operativo les salió bastante mal, porque pudieron ser, digamos, hubo como pudieron ser como emboscados, de alguna manera, no es el término exacto, pero sí pudo adivinarse la situación, dado que hubo gente que avisó que estaba por ser atacada la unidad militar. Entonces el combate fue mucho menos cruento de lo que podría haber sido. Esta gente te lo justifica como violaciones a los derechos humanos. Entonces lo que nos encontramos principalmente acá en Argentina, además de las víctimas del terrorismo, es que la primer víctima de todo es la verdad de los hechos, es la primer víctima en todos los órdenes. No solamente se contradice la historia, sino que además se contradicen ellos mismos, porque en sus propias revistas de las organizaciones armadas, para los chicos que nos están escuchando, tanto Montoneros, el ERP y las otras 15 organizaciones armadas que actuaron libremente en Argentina, tenían órganos de difusión, es decir, tenían revistas o diarios en las cuales informaban y se adjudicaban las acciones armadas o los atentados que ellos cometían. En el caso del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, era Estrella Roja, y en el caso de Montoneros era Evita Montonera. Pero había un montón de revistas que se vendían libremente en los kioscos de diarios. O sea, vos ibas y pedías, yo obviamente no existía en ese momento, pero a lo que voy es, vos ibas al kiosco y pedías quiero una Evita Montonera y te la daban, pagabas y te la daban. O sea, eran revistas con tirada como de revista común. Y allí ellos mismos admiten que estaban Parecía en guerra. como que era como que se adjudicaban los atentados con orgullo, ¿no? Diciendo, nosotros hoy hemos hecho justicia, hoy hemos hecho justicia con tal persona. O sea, cuando uno escucha, qué sé yo, a audios de la época, no, lo dicen, el pueblo lo ha juzgado, o sea, ellos eran el pueblo. Tal cual, tal cual. Entonces, eran ejércitos donde ellos difundían en estas revistas sus acciones armadas. Fuimos a la guerra, triunfo del ejército montonero, titulaba Evita Montonera en determinadas acciones. O sea, cuando estamos hablando de estos grupos, no estamos hablando de personas que tiraban, un grupo de chicos, de jóvenes que tiraban una bomba molotov. Estamos hablando de tipos que tenían la capacidad de fabricar su propio armamento. Montonero fabricaba su propio armamento en 5 fábricas. ¿Y cómo fábricas se financiaban también? Bueno, con los secuestros. Se financiaban con los secuestros extorsivos. En el caso de Montonero fabricaba su propio explosivo plástico para las bombas, fabricaba sus propias granadas, sus propios fusiles llegó a fabricar. O sea, no estamos hablando de un grupo de salames que salían a tirar una bomba molotov. Sí, estamos hablando de tipos, la típica de la película de La Noche de las Lápices, ¿no? La construcción de La Noche de las Lápices, que eran estudiantes, así me lo vendieron a mí cuando yo tenía 16, 17 años que vi esa película, y yo me sentí conmocionado, dije, porque te lo venden como que eran pobres estudiantes que estaban reclamando el boleto, no sé, y que fueron masacrados, ¿no? Bueno, eso es una falacia total, ¿no? Y cuesta ir contra eso. Vicky, para darle la oportunidad a los chicos, ¿alguien quiere hacerle una pregunta? Algunos, como digo, son muy jóvenes, algunos te conocían a través de Intratables. La verdad que ese programa te da mucha llegada a la gente común, ¿no? Los que te hemos leído y te conocemos de otros ámbitos, ya teníamos más información. Chicos, ¿alguien quiere hacer una pregunta a Victoria sobre lo que habló, sobre cualquier tema relacionado con su campo? Yo, Adrián. Tienen que desmutearse. A ver. Mateo... Ah, no, Mateo dice que no. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Yo. Ahí está. Fede. ¿Cómo está Victoria?
Hola, ¿qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Mira, el ámbito de la educación es uno de los ámbitos del Estado realmente donde el terrorismo, sus cómplices, han atacado con mayor ferocidad, es decir, desde el nivel inicial, es decir, desde los niños en el jardín de infantes, ya se distorsiona la visión histórica de lo ocurrido en la década del 70. Cuando vos lográs que miles de argentinos, que decenas digamos, de generaciones perciban con error, perciban con parcialidad una parte histórica de lo que vivió tu país, lo que vos lográs son distintos objetivos, entre ellos, por ejemplo, que la sociedad vea un uniforme y sienta aversión o sienta que no lo van a proteger, y esos son los objetivos, si querés, más limitados. Lo peor es que haya gente que quiera repetir este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que ser como los jóvenes idealistas, los jóvenes que luchaban por una Argentina libre, que luchaban contra los militares, contra una dictadura. Entonces, el gran peligro es que estamos educando a gente joven que el día de mañana perfectamente puede tomar las armas y tratar de replicar lo mismo que ocurrió en la década del 70, que ha quedado impune. O sea que podrían replicarlo y creer que van a tener éxito, porque total, a los terroristas de la década del 70 en muchos casos les salió muy bien, o sea, no pagaron pena de prisión, son indemnizados, son tomados como referentes de los derechos humanos, ocupan cargos públicos, o sea que la educación es un ámbito fundamental. Creo que lo que primero hay que hacer es revisar los planes de estudio, pero en todo lo que tiene que ver con toda la historia. Yo soy nieta de un historiador, o sea que para mí la historia ha sido parte digamos, de mi vida desde chiquita. Estoy acostumbrada a vivir entre libros, entre conferencias en la Academia Nacional de la Historia, estoy acostumbrada a ver discusiones entre historiadores sobre temas que para el normal de la sociedad, ay, ¿cómo pueden estar discutiendo por una cosa tan pequeña? Y sin embargo, la historia es así, hay que discutirla, hay que analizarla y hay que investigar. Con lo cual, creo que es fundamental revisar los planes de estudio y sobre todo la parte de humanidades. Todo lo que tiene que ver con lo humanístico debe ser revisado porque han hecho estragos que hasta el día de hoy los estamos viendo no solo en este tema. El tema de los 70 es uno, es digamos la cabeza de la hidra, pero en realidad hay un montón de otros temas que se ven influenciados por esto, como por ejemplo hoy la guerra que estamos viendo, que ya no es una lucha de clases, sino que es una lucha de sexos, que es la que encara y la que encarna el feminismo extremo y los grupos, por ejemplo, LGBT, o sea, un montón de situaciones en las cuales, inspirándose en eso que ocurrió en la década del 70, que ha sido tergiversado, toman diferentes enseñanzas y diferentes métodos que los aplican exitosamente para un montón de situaciones. Entonces vos te encontrás que el chico sale del colegio y tiene una visión histórica totalmente distorsionada de hechos que pasaron no hace 40 años como la década del 70, sino hace 100. Entonces, y todo eso viene porque la historia y la educación han sido sumamente infiltrados por los terroristas. Victoria, ¿cómo manejas vos el tema del descalificativo personal? Que, bueno, yo estoy en la Facultad de Humanidades, soy docente ahí, y vos recién hablaste de cómo te tratan de negacionista, de projunta militar, un montón de cosas. Bueno, yo cada vez que cuestiono estas cosas, por ejemplo, el feminismo hegemónico, cuando te hablan de que toda la realidad, toda la ciencia, el cosmos, tiene que ser explicado con perspectiva de género, o sea, hasta el derecho penal es con perspectiva de género. Y Tal cual. cuando yo les digo, bueno, a ver, paren la mano, lo discutamos, ni siquiera callate, facho, misógino, homófobo, bueno, todo ese Sí. tipo de descalificativos que a mí al principio con el tiempo se va haciendo No, más duro, digo, tal ¿cómo cual, manejar te ese curtís. insulto, digamos, ese insulto que sale como gatillo, digamos, ¿no? O sea, listo, porque cualquier tema que vos digas sos facho, ¿viste? Obvio, obvio. Entonces yo trato de explicar de un poco pedagógicamente, mira, yo comulgo con las ideas del liberalismo, facho te dicen, facho, ni siquiera te argumentan qué es ser facho, No. ¿no? ¿Cómo manejas Eh, eso? ¿Lo ignorás? ¿Lo refutás? ¿Tratás de enseñarlo, de explicarlo? Mira,
eso lo pude mostrar muy bien en Intratables, que es donde siempre me atacan mucho. Ahora ya no, ya, pero cuando las primeras 3 veces que fui fue muy agresiva la situación en cámara, con lo cual había que tener mucho autocontrol. Entonces cuando a mí alguien me agrede, yo en realidad lo que siento es triunfo, porque me estás agrediendo porque no tenés un argumento. Primera cuestión, porque yo nunca agredo. Entonces, si a mí me agreden, es porque evidentemente estás falto de argumentos. Primera cuestión. Segunda cuestión, ante todo, templanza. No hay que calentarse para nada. O sea, como decía un expresidente, el que se enoja primero pierde. Es así. No hay que enojarse nunca. Y esto corre para ustedes también en la acción política. Nunca hay que enojarse. Hay que tener paciencia. Hay que digamos, adiestrar la templanza, porque muchas veces tenemos que explicarle a personas que nos van a negar cosas que son obvias, que son ciertas, que son reales, ¿no? ¿Por qué? Porque está el adoctrinamiento de décadas de educación mal dada, de medios masivos de comunicación donde se les ha mentido y ellos han deglutido eso como un caramelo sin cuestionarlo. Entonces, mira, para mí es fundamental, primero, el facho, genocida, negacionista, o sea, a mí cuando me dicen todas esas cosas, me entran por un oído, me salen por el otro, no me preocupan para nada, simplemente me doy cuenta de que no tenés argumentos. Primera cuestión. Segunda cuestión, no hay que enojarse. Y tercera cuestión, hay que saber más que ellos en todo. O sea, realmente tenemos que ser mejores en todo. Es la única manera de ganarles. Entonces, yo invito siempre a todo el mundo que quiere luchar en un tema, sea el tema que sea, a ser el mejor en su área. No podés ir a combatir contra un enemigo ideológico si vos no sabés con certeza y en su totalidad el tema que querés defender. Ahí, Adrián, Sí. ahí Leandro si quiere hacer una pregunta. Ahí Leandro. Hola, Hola, sí, Leandro. ¿cómo están? Quería preguntar, no sé si vio sobre el tema de los sacerdotes jesuitas, que siempre en todos lados se hace ver como que fueron los buenos de la película, que estaban con el pueblo, que no sé qué. Quería ver si era así realmente o nada que ver. Mirá, en lo que tiene que ver con la década del 70, uno de los 3 factores de, digamos, de la instalación del terrorismo como estrategia política para llegar al poder fue la infiltración de la Iglesia por el marxismo, a través de la teología de la liberación. Hoy está muy aceptada la teología de la liberación, pero en su momento era como una herejía. Entonces, por esa temática de la teología de la liberación, hubo muchos sacerdotes y religiosas de distintas órdenes, incluidos jesuitas, pero por supuesto había redentoristas, franciscanos, había de distintas órdenes y religiosas de distintas órdenes y laicos de la acción católica, que se calzaron las armas y empezaron a combatir, digamos, a combatir al Estado y a sus instituciones, que cometieron atentados terroristas, que justificaban el terrorismo. De hecho, uno de los postulados de la teología de la liberación decía que la violencia de los oprimidos no es violencia, es justicia. Entonces, lamentablemente esto repercutió. Argentina es un país netamente católico, con lo cual esto fue sumamente grave porque hubo muchos ámbitos dentro del catolicismo donde tanto sacerdotes como monjas desviaron a gente joven que terminó plegándose a los grupos terroristas, principalmente a montoneros. El ERP era más bien de corte ateo, entonces el ERP tenía más bien pocos creyentes, pero en el caso de Montoneros se nutrió de mucha gente católica, de muchos sacerdotes y monjas. De hecho llegaron a reclamar ante el Vaticano ser considerados estos sacerdotes como capellanes militares, portaban grados militares y se consideraban capellanes de un ejército. O sea que lamentablemente
cuando hablamos del rol de la Iglesia en la década del 70, y hay una gran porción de la Iglesia que ha tenido responsabilidad en hechos de terrorismo y que hasta el día de hoy no responde por ellos, ni hace una autocrítica. Y encima quedan como buenitos, como que apoyaban al pueblo y siempre ellos eran los atacados, nunca atacaban. Bueno, imagínate que hay un profesor universitario en la década del 70, que se llamaba Carlos Alberto Saccheri, que era un militante católico, era un filósofo católico, que escribió algunos libros. El orden natural es uno de los más conocidos. Era una persona que había sido en su momento becado en universidades de Canadá. Realmente era un referente dentro del catolicismo en la década del 60 y del 70, y escribió un libro que se llamaba La Iglesia Clandestina, donde denunciaba la infiltración del marxismo dentro de la Iglesia, o sea, denunciaba esto que yo estoy comentándote en forma tan resumida. Bueno, fue asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo 22 de agosto, que era un desprendimiento del ERP, el 22 de diciembre, el 22 de diciembre de 1974. El tema del padre Mujica también nunca quedó muy claro, ¿no? Y hay serias sospechas de que fueron también ellos, ¿no? Bueno, el padre Mujica fue asesinado por montoneros. Obviamente se le endilga eso a la AAA, pero la realidad es que para cuando el padre Mujica en el 74 es asesinado, ya había hecho un llamamiento muy importante a montoneros de que había que deponer las armas porque Perón ya había vuelto. Porque los terroristas, principalmente los montoneros, sostenían que ellos hacían la lucha armada contra los gobiernos de facto para el regreso de Perón, que como todos sabemos estaba proscripto desde el golpe de Estado del 55, es decir, desde el momento en que comienza la Revolución Libertadora, el peronismo no se podía presentar en elecciones. Entonces, los montoneros adujeron siempre que lo que ellos hacían era reclamar y luchar por la vuelta del líder. El problema es que cuando el general Perón regresó a la Argentina, los tipos no depusieron las armas, al contrario, lo que hicieron fue arreciar, porque dijeron, este es un viejo, le pasamos por arriba y nos quedamos nosotros con el poder. Y la verdad es que el viejo se les mancó también, así que el país era un polvorín. Bueno, Victoria, queremos ser respetuosos al tiempo que habíamos acordado de parte del grupo del Partido Libertario. Me alegra que haya preguntado Leandro. Leandro es alumno del secundario que preguntó. Wow. Así que, como verás, las ideas de la libertad y la defensa de la verdad por encima de todas las cosas, que es lo que más me impresionó tu discurso, porque creo que es la gran crisis de esta verdad. Como decís vos, la víctima más importante es la verdad. Bueno, darte las gracias por habernos concedido esta oportunidad de charlar directamente con vos, de hacerte preguntas, y también por la lucha que estás llevando a cabo a través del CELTIF en todos los medios. Sé que no es fácil, y que nos esperan desafíos todavía peores, ¿no? Creo yo, en esta nueva etapa del nuevo gobierno. Yo creo que va a haber que aumentar los esfuerzos, nuestras convicciones, porque creo que vienen tiempos muy, muy duros. Por lo menos lo que muestra en estos primeros meses. Y bueno, este tema de esta crisis creo que no ha hecho más que mostrar que la están usando para tener más Estado y más poder, ¿no? Así es. Yo quiero, digamos, antes de despedirme, simplemente, pasarles un mensaje de que nosotros como ciudadanos, pero además como personas que creemos en la libertad, y que la consideramos un valor esencial del ser humano, debemos luchar para sostenerla. La libertad no se sostiene sola. Los estados tienden, obviamente, a recortar las libertades de los ciudadanos, tienden a justificar sus acciones, tienden a avanzar sobre lo que son los ámbitos privados. Entonces los ciudadanos tenemos la obligación de defender esos ámbitos. Y uno de los ámbitos que tenemos que defender es el de poder pensar libremente sobre lo que querramos. Si hay una persona que quiere justificar al terrorismo, que se haga cargo y lo diga. Pero yo tengo el derecho de justificar
a las víctimas inocentes del terrorismo, que no están en ningún lado, y nadie puede tildarme de negacionista por hacerlo. Entonces, primero, no tener miedo. Segundo, nos tenemos que formar. El hecho de que sean todos ustedes jóvenes y de que estemos todos en cuarentena es un excelente momento para estudiar, para conocer el discurso que tenemos que combatir. Eso significa leer a estos enemigos ideológicos, de la temática que sean, porque no necesariamente se tienen que dedicar a lo que es la década del 70. Hoy por hoy hay muchas trincheras y hay muy pocos combatientes. Entonces, siempre mi invitación es a que se comprometan, a que estudien e investiguen y se cuestionen las versiones de lo que el Estado y de lo que la versión oficial de los hechos siempre nos trata de dar como verdad absoluta, y que sigan adelante en este planteo que es, bueno, meterse de a poco en la acción política. Les deseo, bueno, mucho éxito. La acción política en Argentina es sumamente complicada. Ustedes están en Catamarca, yo estoy en Buenos Aires, en la capital federal, donde también es súper difícil poder plantear una opción política, pero bueno, tenemos la obligación de hacerlo, no solamente como argentinos, sino como ciudadanos. El ciudadano no significa que tiene que ser un cordero. El ciudadano es alguien que piensa. Y tenemos que mostrar que nosotros también pensamos y podemos pelear en la arena política. Muchísimas gracias, Victoria, de parte de todo el Partido Libertario. Nos has ilustrado, nos has dado más fuerza, más coraje, renovado nuestras fuerzas para seguir con esta lucha por defender la libertad individual. Muchas gracias. Bueno, seguimos en contacto y bueno, si en algún momento llego a ir cuando termine la cuarentena, si llego a aparecer por Catamarca, desde ya que vamos a hablar para encontrarnos personalmente. Seguro, seguro. Muchas gracias. A ustedes. Chau, chau.